Buenas noches, gracias por la oportunidad que me dan de poder compartir la palabra de Dios en esta noche en el grupo. ¿Qué significa la palabra grandeza para nosotros? ¿En qué pensamos cuando la escuchamos? ¿La grandeza es algo que debemos anhelar o es algo que debemos dejar de anhelar? En el mundo en que vivimos se nos dice que el grande es el famoso, la celebridad. Por eso actualmente existen tantos reality shows, desafíos, protagonistas de novelas, yo me llamo. La gente ahora es famosa simplemente porque sí. Por lo tanto, si se acepta la definición cultural de la grandeza, su razón de ser será el yoísmo, como lo llamo yo. Por eso la gente normal se vuelve anormal, imitando, reflejando y remedando el comportamiento de aquellos que se han vuelto celebridades. Y esto los lleva al desastre. El reality show es un fenómeno súper impresionante. Para que puedan ser más famosos y aumentar su grandeza, hay que subir el rating. En el año 2000 solamente apenas habían cuatro reality shows. Actualmente hay 320. Esto refleja su impacto, pero esta palabra para Jesús tiene un significado opuesto. Así que veamos cómo Jesús redefine el significado de la palabra grandeza. Veamos el texto, se encuentra en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 9, versículo del 46 al 50. Y se suscitó una discusión entre ellos, sobre quién de ellos sería el mayor. Entonces Jesús, sabiendo lo que pensaban en sus corazones, tomó a un niño y lo puso a su lado. Y les dijo: el que reciba a este niño en mi nombre, a mí me recibe. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Porque el que es más pequeño entre todos vosotros, ese es grande. Y respondiendo Juan dijo: Maestro, vimos a uno echando fuera demonios en tu nombre, y tratamos de impedírselo, porque no anda con nosotros. Pero Jesús le dijo: no se lo impidáis, porque el que está contra vosotros está con vosotros. Oremos. Señor, gracias en esta noche por la bendición de poder aprender y estudiar tu palabra, Señor. Te pedimos, Señor, que tu luz y tu verdad venga y nos hable a nuestro corazón sobre lo que tú nos quieres enseñar hoy. En el nombre de Jesús, amén. Lucas nos presenta cómo se reunían los hombres y buscaban a Jesús para reconocerlo, para escucharlo, para buscar su curación. Y ahora se abre una nueva etapa en el itinerario de Jesús. Es necesario que él vaya a Jerusalén. Jesús se transfigura delante de los discípulos y les anuncia: el Hijo del Hombre va a ser entregado, dejándolos entre sentimientos de inseguridad y turbación. ¿Les ha pasado alguna vez que al decir algo supuestamente trascendental en su vida, las personas que lo escuchan no parecen como comprender lo que usted les está diciendo? Es más, hasta a veces le cambia la conversación. Es más o menos lo que está ocurriendo en este texto. Jesús está estremecido anunciando: el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. Y los discípulos ni siquiera lo escuchan, ellos a lo suyo. ¿Quién de ellos va a ser el más importante? Y además surge un temor silencioso. Los discípulos siempre imaginaban el reino terrenal como en la época de los reyes, con cortesanos, ministros, embajadores, gobernadores, posiciones en todas las en que la grandeza se mide solamente por el poder, la influencia, la popularidad y el dinero, cosa que todavía vivimos ahora. ¿Cierto? ¿Para qué se busca la riqueza, la educación? Para el engrandecimiento propio, para dominar a los demás. Pero miremos que en el texto hay tres cositas que quiero compartir con ustedes de Lucas, que es cómo Jesús redefine el término grandeza. 1. Grande es el que es como un niño. 2. Grande es el que ha entendido la grandeza de Dios. 3. Grande es el que acepta también a otros. Grande es el que es como un niño, se hace como un niño. Eso lo dice el versículo 47. Entonces Jesús, sabiendo lo que pensaban en sus corazones, tomó a un niño y lo puso a su lado. Los discípulos todavía no han entendido nada de lo que Jesús les ha enseñado e ilustrado en sus acciones sobre la realidad del reino de Dios y su dinámica. Ellos siguen entendiendo que se trata de una realidad en la que siguen contando todavía la posición social, los títulos. Porque después de todo lo que han vivido con él, se preguntan todavía: ¿cuál de nosotros será el mayor? Siguiendo la lógica de este mundo, los más importantes dentro de la comunidad son aquellos que se destacan por sus cualidades, ¿sí o no? O por la responsabilidad de las funciones que están desempeñando. En aquella época también pasaba lo mismo. Por eso los discípulos discutían sobre el puesto, el nombre del mayor, como se hace todavía.
La verdadera nobleza, dice, según el concepto de Jesús, lo habla Proverbios, no se determina por la notoriedad de uno, ni por su control sobre los otros hombres para manipularlos como quiere. La razón primaria de esto es que entre los hombres, el poder de regir sobre otros no implica necesariamente la habilidad de regir a sí mismo. Pero el hombre que puede exitosamente servir a otros, estando contento de hacer grandes a otros, es el que tiene bajo control su propio espíritu también. Este rige sobre la ciudadela de su propia alma. Eso nos habla Proverbios 16:32 y Proverbios 25:28. En los evangelios la expresión pequeños, en griego se dice el achostoi, o mikroi, o nepoi, algunas veces indica niño, otras los sectores excluidos de la sociedad. ¿A quién utilizó Jesús como modelo para responder a sus discípulos? Trajo a un niño. El niño pertenecía a esta categoría, a la de los excluidos. El niño es en la sociedad de su tiempo el miembro más débil, el indefenso, el poco representativo. Eran considerados una pérdida de tiempo. Un rabino comenta inclusive esta expresión que dice: dormir por la mañana, vino al mediodía y parlotear con los niños en lugares donde los hombres plebeyos se reúnen y destruyen a un hombre. Y era así en aquellos días. Los hombres mayores no se juntaban con los niños, pero Jesús establece un paradigma cultural impactante. El mayor y más valioso es simplemente el más necesitado, el niño, el indefenso. Un niño es un dechado de afectos tiernos, de confianza, de humildad, de docilidad, de prontitud para creer y obedecer. Orígenes, un autor de los tiempos de padres primitivos, decía, sugiere la prontitud del niño para dejar el pesar, el temor y el enojo, y su descuido de las distinciones sociales entre sus compañeros. 2. Grande es el que comprende la grandeza de Dios. El versículo 48 nos dice: el que recibe a este niño en mi nombre, a mí me recibe, y el que me recibe a mí, recibe a aquel que me envió. Porque el que es más pequeño entre vosotros, ese es grande. Otra cualidad que yo quiero destacarle es que se debe imitar al niño, es que depende enteramente de sus padres. El niño depende de las personas mayores, y eso es lo que quiero atinar en este punto. ¿Qué relación hizo Jesús entre el niño y Dios? Recibir a un despreciado es recibir al mismo Jesús, a Dios. Mateo 5:3 dice que los pobres de espíritu son los humildes, o sea, los que se reconocen delante de Dios en bancarrota espiritual y muy necesitados de la gracia de Dios. Así que no lo recibimos, que si no estamos recibiendo a Dios, lo estamos desechando. Juan 13:20 lo dice así claramente. Mire, Filipenses 2, del versículo 5 al versículo 8, nos dice esto. Haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró ser igual a Dios como algo de que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, y haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Sigamos pues los pasos de Jesús, que se humilló a sí mismo. Lo que Jesús hace aquí es usar la ilustración del niñito para decirnos: le diré cómo ser grandes. 3. Grande es el que acepta también a otros. Eso nos lo dice el versículo 49 y 50. Aquí tenemos esa misma, se recuerdan que ya lo habíamos leído, cuando Juan le dice que les impiden a uno que hagan milagros en el nombre de Jesús porque no andaban con ellos. Nosotros también tenemos esa misma tendencia de Juan. Juan es el discípulo preferido del Señor, ¿verdad? Pero en ese momento era un hombre que estaba celoso, que sentía envidia. A veces nosotros también nos creemos como los únicos, los que tienen la exclusiva y el monopolio del bien. Algo mismo parecido pasó en el Antiguo Testamento, y se encuentra en Números 11, cuando Josué, el lugarteniente de Moisés, quiso castigar a los que profetizaban sin haber estado en la reunión constituyente, y Moisés, de corazón mucho más amplio, le tuvo que calmar afirmando que ojalá todos profetizaran. Tenemos que tener un corazón abierto, Señor, no un corazón mezquino.
Y preguntémonos, ¿sabemos alegrarnos o más bien reaccionamos con envidia cuando vemos que otros tienen algún éxito? Nosotros no tenemos la exclusiva. Jesús define la grandeza como servicio, no como control. Lo grande no es reinar, lo grande es servir. El que se humilla al nivel de un niño en su relación con otros es el mayor en el reino de los cielos. Eso nos lo dice Romanos 12:10. Dice, sed afectuosos unos con otros, con amor fraternal, con honra, daos preferencia unos a otros. Jesús estaba estableciendo un nuevo reino, basado en principios diferentes. Llamaba a los hombres a no ejercer autoridad, sino a servir. El poder, la posición, el talento y la educación obligan a quienes lo poseen a servir a su prójimo. Ojalá eso lo entendieran los políticos actuales. Eso hizo el mayor de los hombres de todos los tiempos. Toda la vida de Cristo había sido una vida de servicio abnegado. La lección de cada uno de sus actos enseñaba que había venido no para ser servido, sino para servir. Pero los discípulos no habían aprendido todavía esa lección. Los discípulos, mientras permanecieron con el Maestro, nunca abandonaron sus pretensiones de poder. Constantemente se enfrascaban en sus discusiones a quienes acerca de ellos era el más importante, quién ocuparía el trono del rey o quién sería el más importante en el futuro. Pero Jesús con su sencillez le va mostrando que por ese camino únicamente llegarán al lugar que ocupan los poderosos. Lugares que son sumamente criticados, pero extremadamente apetecidos. Por eso Jesús los pone a pensar en una nueva lógica, donde lo valioso no es el prestigio, sino la humildad. Pero después aprendieron la lección y con toda humildad sirvieron al Señor, dedicando y aún sacrificando su propia vida por la causa de Cristo. Jesús nos pone de manifiesto que las aspiraciones de un discípulo de Jesús y un verdadero seguidor del Señor no deben imitar las aspiraciones de los fariseos. Estos solo buscaban el reconocimiento y la popularidad, manipulando a la gente para ganar posición social. El discípulo de Jesús no se debe montar en este tren, sino que siguiendo el ejemplo del niño, se pone en el último lugar para servir y animar a los hermanos. El pasaje de hoy nos recuerda que una condición primordial para seguir a Jesús es la humildad. Ser humilde es vivir en la verdad de nuestro propio ser. Dar a nuestro yo un valor absoluto es algo contrario a la verdad. El yo independiente en todo no depende de nada ni de nadie, no existe. Vivimos en relación con los demás. Dependemos en todo de nuestro Creador. Dependemos en mucho de todos. El Señor nos ayude a que seamos entendidos cuál es su voluntad cuando Él nos insertó a su reino. No vivamos solo junto a los otros, sino para los otros. Qué mayor recompensa saber que en la medida en que nos hagamos humildes, seremos grandes para Dios. Hoy el Señor nos repite la lección del niño puesto en medio, ¿cierto? Como el más importante. Sería bueno que contestáramos 3 preguntitas. ¿Qué clase de trabajo en equipo puede estar buscando hoy Jesús entre sus seguidores? ¿Qué busco en la participación? ¿Y qué acciones podemos tomar para sujetar nuestras ambiciones y someterlas a Jesús? Oremos. Señor, gracias por tu palabra. Ayúdanos, Señor, a entender quién es el más importante en tu reino, Señor. Ayúdanos a ser no envidiosas, sino a alegrarnos por las cosas maravillosas que tú haces en y a través de otras personas. Porque en definitiva, Señor, el grande realmente eres tú. Fuiste el que moriste en la cruz por nuestros pecados, nos regaló la salvación tan grande, Señor. Te damos muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias a todos por escucharme el mensaje esta noche.